alumbre vuestra luz. El pensamiento para esta noche. Es importante resaltar que el Señor viene hablando aquí en lo que normalmente se conoce como el Sermón del Monte. Y ya casi al final de toda esa conversación, Él se dirige a los que le seguían, a los discípulos, y para referirse acerca de la importancia de la comunión con Dios, de lo grande que es tener plena comunión con el Salvador, usa 3 comparaciones para resaltar lo importante de la vida cristiana ante los demás. Él dice: ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su salubridad, ya no queda sirviendo para nada. Y entonces resalta el pensamiento que dice: no volverá a recuperar su sabor. O sea que una vez que la sal pierde su salubridad, ya nunca más vuelve a ser sal. Y entonces queda para ser desechada. La segunda comparación que usa es de una ciudad que se construye en lo alto de una montaña. Si la montaña es alta y en la parte de arriba está construida la montaña, ¿quién no la ve? ¿Cómo hacer para esconder esa ciudad que está bien alta? No se puede. Lo normal es que de todas partes se logre divisar aquella ciudad construida sobre la montaña. Y finalmente usa el ejemplo de la luz. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Y nadie enciende una lámpara para colocarla debajo de un almud, sino que la coloca en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Y finalmente, el versículo que están usando las Dorcas en esta programación: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Hermanos, amigos que me escuchan esta noche, esas 3 comparaciones resaltan lo mismo: la esencia del cristiano, su importancia, el por qué Dios nos tiene aquí en la tierra, nuestra razón de ser, qué hacer con la salvación que hemos recibido, cuál es nuestro papel frente al mundo que se debate en el pecado y en la maldad. Vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra. Podríamos decir entonces que sin el evangelio en este mundo, la vida sería aún más simple, sin sentido, sin sabor, como lo era la de todos nosotros antes de tener a Jesucristo en el corazón. Buscábamos acallar nuestras necesidades en el alcohol, en la fiesta, en el festival, en los carnavales, y todo seguía igual. Pero como dice aquel coro: el día que Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Jesucristo le dio sabor a nuestra existencia. Jesucristo le dio sentido a nuestra vida. Jesucristo le trajo sabor a la vida humana, porque Él es la vida. Aleluya. Y uno escucha una alabanza y se goza. ¿Por qué? Porque sabe a Cristo. Uno hace una oración y se goza y termina quebrantado porque está hablando con el Señor Jesús. Escucha una predicación y hay un efecto porque sabe a Jesucristo el Señor. Porque el Señor Jesucristo es el sabor de la vida. Sin Él no hay vida. Alabado sea el Señor. Una ciudad en la montaña, en la parte alta, no se puede esconder. Verdad es que cuando Él nos salvó, nos recogió del cieno inmundo, de donde estábamos caídos en lo más bajo, pero en su gracia y misericordia nos recogió. Y dice la Biblia que no solo nos recogió, sino que habiéndonos lavado, nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios y a los hermanos de Filipo, le dice que el Señor es la cabeza de la iglesia, y a la iglesia la ha puesto por cabeza sobre todos los pueblos en el mundo, y todo lo creado lo ha puesto por debajo de sus pies. Así que la iglesia en Cristo está muy alta.
no tiene comparación. La iglesia del Señor Jesús en el mundo, nadie le puede igualar, porque lleva su santo nombre invocado. Así que el cristiano no debe andar mirando la vida del mundo para querer ser como ellos. El cristiano que está pendiente de lo que el mundo lanza para querer imitarlo es un cristiano que no tiene a Cristo en su corazón, que está vacío, no tiene sabor en su vida es simple, es insípida. Pero cuando es Jesucristo el que reina en nuestra vida, con alegría, con gozo, donde estemos, decimos: yo soy cristiano, porque el apóstol Pablo eso lo recalca. Aleluya. Alábelo, si quiere alabarle, alábelo, porque para Él es la alabanza. El cristiano que no se ha definido, que se ha bautizado y se congrega, pero que en su corazón, en su vida, no le ha dado total control al Señor Jesucristo, le es fácil mirar al mundo y desear las cosas del mundo, querer ser, querer motilarse, querer vestirse, querer hablar como hablan en el mundo. Pero el cristiano que tiene a Jesucristo en su corazón, en su mente, en sus hechos, que Él es el todo en su vida, dice como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Donde quiera va es el mismo. Aleluya. Y mire, el apóstol Pablo estaba tan definido en esto que en una de las ocasiones que a él lo tenían detenido, lo llevaron frente a una de las máximas autoridades, frente al rey, y lo estaban enjuiciando por su fe. Lo estaban ya a punto de condenar por ser cristiano, pero aún ni detenido o encadenado, él quiso dejar de ser cristiano. Y cuando está haciendo su defensa delante del rey y delante del tribunal, el rey Agripa, que estaba escuchándolo atentamente, dice el apóstol Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y dice el rey Agripa: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando se está definido en Cristo, no se quiere ser como es el mundo. Uno quiere que el mundo sea como uno es, que conozcan a Jesucristo, que vengan a Jesucristo, que amen a Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga, un rey, figúrese. Pero ni como el rey quería ser Pablo, porque él sabía que en Cristo es mucho más que un rey. Pablo hubiera dicho: yo quisiera tener la vida del rey, o sea, tener las comodidades y la economía del rey. Pero él no dijo eso. Él dijo: rey, ojalá tú fueras como yo. Quiera Dios que tú y los que me oyen sean como yo, excepto estas cadenas. Hermanos amados, amigos que se hallan conmigo esta noche aquí, nosotros estamos hoy en la iglesia, estamos en el evangelio, y cada día el Señor nos regala la vida con un propósito: de testificar de sus maravillas. Pero hay dos clases de testimonio. Un testimonio verbal se da con palabras al evangelizar o a través de una canción, una serenata. Y hay un testimonio que es sin palabra. Ese testimonio lo aprendemos de Dios. El Salmo número 19 dice que los cielos hablan de Dios, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el poeta dice: no se oye palabra, no se oye su voz. Hay un testimonio que se ve, que no necesita hablarse. Así es la vida del cristiano. El cristiano que está definido en el Señor, cuando habla, pone a Jesucristo de primero. Todo lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Y si está bien definido, muchas veces no necesita siquiera hablar, porque donde quiera va dicen: oye, tú pareces cristiano. ¿Sí o no? La universidad lo identifican, en el mercado lo identifican, en la calle lo identifican, porque es diferente. ¿Y qué hace la diferencia? Su elegancia. ¿Qué hace la diferencia? Su educación. ¿Qué hace la diferencia? Su posición económica.
No, mi hermano, la diferencia la hace Jesucristo en nuestra vida. Él es el que nos ha cambiado por completo. Bendito sea el Señor. Pero dice la porción: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Si no miramos bien la Escritura, podríamos cometer una equivocación al pensar que por nuestras buenas acciones debemos ganar admiración, respeto y posición. Pero en Cristo el Señor, dijera el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia del Señor Jesucristo. Es más, acompáñenme, vamos a comprobar si lo que estoy diciendo es verdad. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. No son salvos por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 10. Y dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer lo bueno, con el propósito de mostrarle a este mundo malo que hay una vida diferente, con el propósito de decirle a este mundo sin esperanza que hay una esperanza, con el propósito de decirle al mundo con hechos, porque este mundo está cansado de oír promesas y promesas que nunca se cumplen. Pero nosotros seguimos aquel del cual escribió Lucas diciendo: en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y con sus hechos a enseñar. Ese es el ejemplo del cristiano. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero nuestro buen Dios en su gracia y misericordia nos quiso volver a dar vida. Y nos dio vida para salvarnos, porque Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Nos dio vida para ver si nosotros le aceptábamos como Salvador y que Él fuera nuestro Dios y nosotros sus hijos. A los que lo hemos recibido, entonces nos dice: bueno, Jorge Salón, bueno, Armando, Francisco, Alberto, Claudia, Sandra, Daniel, Marta, te he salvado para que ahora vivas una vida diferente. Te he salvado para que andes en nueva vida, para que con cada acción que ejecutes testifiques al mundo que yo he hecho un cambio en tu vida. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Porque por gracia soy salvo. Nadie merecía ser salvo. Por la gracia de Él lo somos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos mediante la fe. ¿Y de dónde nos llega la fe? La fe es una creación de Dios. La Biblia dice que Él es el autor. Sin Dios no hay fe. Él es el autor y es el consumador de la fe. Aleluya. Así que la fe es una creación que Dios trajo a la vida del hombre para que el hombre lo pudiera agradar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por gracia soy salvo y por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, porque el mundo está lleno de creencias y religiones que dicen que por buenas obras se puede alcanzar la salvación. Nosotros no hacemos obras para ser salvos, porque hubo uno que hizo una sola obra redentora en la cruz del Calvario, con la cual alcanza para salvar a la humanidad entera. Pero ahora que hemos sido salvos, la mejor obra que podemos hacer es anunciar a Jesucristo como la esperanza de vida para toda la humanidad. Porque fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Antes, dice el apóstol Pablo, estábamos en tinieblas, no podíamos alumbrar. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En el Señor andad como hijos de luz. O sea, la luz debe verse en mi diario caminar.
en mi comportamiento, en mi relación, en mi trato, en mi vida, en mi familia, en el trabajo, en la universidad. Donde quiera esté un cristiano, debe verse la diferencia por la luz del Señor que está en su vida. Amén, hermano. ¿Sabe usted que los estudiosos afirman que la luna no tiene luz en sí misma, no tiene luz propia, sino que ella recibe luz del astro rey, del sol? Y esa luz que el sol le impregna se almacena en ella, y por eso durante la oscura noche la luna puede salir y nosotros nos gozamos, nos privilegiamos de la luz de la luna porque no nos maltrata, no nos hiere. Pero esa luz de la luna, para poderla mostrar, tiene que recibirla primero del sol. La iglesia del Señor fue sacada de las tinieblas y el Señor es para nosotros nuestro sol de justicia. Si alguna luz despide la iglesia, debe ser porque el Señor Jesucristo brilla en medio de ella. Si alguna luz se ve en tu vida, debe ser que el sol de justicia brille en tu vida, porque no somos luz sin el Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La iglesia está en la tierra para proyectar al Señor Jesús. No podemos mostrar una luz distinta a la luz que es el Señor Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Esa luz verdadera que vino a este mundo, que brilló allá cuando al principio no había sol ni luna, y dijo el Creador: sea la luz, y hubo luz. Tenía que ser la que emanaba de su grandeza, de su gloria y de su santidad, la misma que brillará en la nueva Jerusalén, porque la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero será su lumbrera mayor. Y esta iglesia está aquí por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Hay alabanza para el Señor Jesús. Esa luz que brilló en Egipto, cuando en la casa de los egipcios había tiniebla, que dice que la podían palpar, en la casa de los israelitas había luz, porque donde está el Dios de la Biblia hay luz. Donde está el Dios de la Biblia está la verdad, hay vida, hay diferencia, hay sabor. Alabanzas al Señor. Y dice Juan: aquella luz verdadera venía a este mundo, y la luz era la vida de los hombres. Sin luz no hay vida. Sin luz nada tiene valor. Sin luz todo volverá a ser como era la tierra al principio. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero cuando llega la luz, todo empieza a tener sentido. Cuando llega la luz, empieza a ver las cosas como son. Cuando llegó Jesucristo a nuestra vida, ¡oh, qué vida diferente! Entonces nos lamentamos de haber vivido tanto tiempo sin haberlo conocido. Nos lamentamos de haberlo rechazado tantas veces. Por eso es que ahora lo amamos. Por eso hay un comité de Dorcas. Por eso hay unas misiones. Porque esta luz es tan hermosa que no nos queremos quedar con ella, y se ha llevado de Colombia a otras naciones anunciando que Jesucristo es la esperanza de gloria, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Aleluya. Se puede tener luz en la vida cristiana de dos maneras. Uno, viviendo la palabra de Dios, pero no viviéndola a mi manera, como me parece. Porque la Biblia sin Jesucristo no tiene luz. La luz de la Biblia es el Señor Jesucristo. Así que si tú vives la palabra, que sea la palabra del Señor Jesucristo. No es como a ti te parece, no es como te enseñaron en el seminario, no es como te dijeron tus padres. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguna vez leí la historia de un hombre en el siglo XVII que estaba en un puerto muy importante y lo habían contratado para cuidar un faro. Esos faros que usaban anteriormente los navegantes para guiarse. Ese mismo faro que eligieron las Dorcas como símbolo. A ese hombre lo contrataron para cuidar ese faro.
Su trabajo consistía en recibir mensualmente una porción de aceite considerable, y con esa porción de aceite debía alimentar la luz que el faro proyectaba para los navegantes nocturnos. Ese era el trabajo. Cerca del faro había un pueblo pequeño, y de ahí del pueblo pequeño iban por las tardes a visitar el faro, y se dieron a conocer con el cuidandero del faro, el administrador del faro. Se hicieron amigos. Algunos le traían comida, otros le traían, pues hicieron amistad y le compartían cosas. Cuenta el historiador que en un invierno muy fuerte, una madre desconsolada llegó donde el alimentador del faro y le dijo: regáleme un poco de aceite, porque tengo mucho frío en la casa y no hay forma de alumbrar a mis pequeños hijos para que haya calor en la casa. Posteriormente llegó un hombre pidiendo auxilio porque a altas horas de la noche iba transportando a su familia en una carreta, y la llanta de la carreta se había embotado, se había secado, y solicitaba un poco de aceite para echarle a la rueda de la carreta y así poder transportar a su familia. Después llegó una de las personas que más alimento le traía, diciéndole: por favor, socórreme, regálame un poco de aceite, porque mi familia ha venido de lejos a visitarme y no hay suficiente aceite para brindarles luz y calor a ellos. Por último llegó una anciana, tocando con desespero, acudió al hombre, le dijo: socórreme, dame un poco de aceite para encender el fuego y así preparar el alimento para poder comer algo en este día. Así que el hombre, ante aquellas peticiones y viendo que eran sus amigos, no consideró otra cosa sino mostrar su parte humana, y les proveyó a cada uno un poco de aceite. Pero finalizando el mes, se dio cuenta que no había aceite para seguir echándole a la lámpara del faro. Y faltando 4 días para acabarse el mes, el faro se apagó. Aquello trajo como consecuencia que los navegantes, por muy expertos que fueran, que los capitanes más diestros en la navegación, al no ver el faro, se perdieron en la oscura noche. Barcos chocaban contra barcos, muertos innumerables hubieron. Cuando por fin pasó aquella tragedia, los administradores, los que proveían el aceite, vinieron hasta el faro. Le preguntaron al administrador qué había pasado, por qué ocurrió aquella tragedia, y que entendiera que todos aquellos muertos eran responsabilidad suya, porque a él lo habían contratado únicamente para mantener la luz del faro encendida. Él dijo: ustedes me perdonarán, pero aquí en el pueblo había necesidad. Vinieron pidiéndome ayuda y yo sentí mi corazón conmovido y les tuve dolor, tuve sentimiento y les di aceite del que ustedes traían. Los que proveían el aceite le dijeron: te dejaste llevar de los sentimientos por encima de la razón. Esa luz era para evitar que otros murieran. Esa luz, ese aceite era para mantener la luz del faro. Ahora pierdes el trabajo, ahora irás a la cárcel a pagar por la vida de todos los marineros y navegantes que murieron allá en las noches oscuras. Usted, hermano, ¿y esa historia a qué viene? Pues hay un pasaje en Mateo capítulo 25 de unas vírgenes que están esperando a alguien, y el ingrediente que deben tener ahí a la mano es el aceite. 10 vírgenes, 5 de ellas son prudentes, no malgastan su aceite, no lo negocian, no lo regalan, no lo utilizan para otros menesteres, sino únicamente para la lámpara. Y 5 de ellas son insensatas y no les importa que se les acabe, pensando en pedirle ayuda a sus amigas. Y cuando se les acabe el aceite, oyen la voz que viene el amado: salid a recibirle, y ellas se dan cuenta que su lámpara no resiste el viento, que no hay aceite para mantener la llama fuerte, y quieren acudir a donde sus amigas. Pero, hermano, en lo tocante a la salvación no hay amistad que valga. La única amistad que vale aquí es con el Salvador. Él es el único que tiene poder para sacar las almas de la condenación. Dando vosotras de vuestro aceite. Y ella le dice: no, vayan y compren, porque si les damos a ustedes, es posible que quedemos también sin fuerzas.
Aquí el trabajo es anunciar a Jesucristo como el Salvador. Las damas Dorcas tienen hoy el honor este año de estar celebrando 60 años de anunciar el Evangelio de salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Han adoptado esa forma, ese logotipo, ese prototipo como luz, como ese rayo que va esparciéndose y adentrándose en las tinieblas. Pero las damas Dorcas han llegado donde están porque el buen Dios del cielo desde lo alto les ha enviado el aceite del Espíritu Santo, esa unción, ese ungüento fresco que se ha regado por todas partes, y ese aceite debe permanecer en la iglesia para que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Un corazón lleno del Espíritu Santo es imposible callarle la boca, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Si Jesucristo el Señor llena el corazón, nuestra boca hablará de Jesucristo. Si la salvación corre por nuestras venas, hablaremos de la salvación. Si amamos el Evangelio, predicaremos el Evangelio. Alabanzas al Señor Jesús. Pero quiero que miremos de nuevo el texto. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya estando salvos no podemos confundirnos. No podemos creer que por el cargo, por la educación o la elocuencia, las personas me van a seguir, las personas van a obedecerme, que yo soy el grande, que yo soy el que puedo. No dice que alumbren vuestras buenas obras. No, si no hay luz, la gente no va a ver lo bueno que somos. Porque dice primero: así alumbre vuestra luz, para que entonces vean vuestras buenas obras. O sea que buenas obras sin la luz del Señor no sirven para nada. Buenas acciones, buenas obras como las que hacía, ¿cómo se llama? Cornelio, sin la luz del Señor en su corazón no alcanzan para la salvación. ¿Cuál es la luz? Hermano, proyectar a Jesucristo en nuestra vida, hablar del Señor Jesucristo. Él es la esperanza, Él es la solución, Él es la única manera de mostrarle al mundo una esperanza diferente. Para finalizar, te quiero recordar algo que tú sabes. Llegaron 70 personas a Egipto y quedaron esclavizadas cuando ya crecieron mucho. Pero ahí en medio de esas 70 personas que fueron creciendo, Dios tenía un joven llamado José. Y José fue luz en la casa de Potifar. José fue luz en la cárcel. José fue luz en el palacio. La vida de un hombre testificaba de quién estaba en el corazón de él. Daniel y sus compañeros fueron luz en el reinado o en el reino de Babilonia. Pablo fue luz por donde quiera fue. David fue llamado la lámpara de Israel. Juan el Bautista fue llamado antorcha que alumbraba en medio de la oscuridad. Pero hermanos, nosotros no somos lámpara, no somos antorcha. Nosotros, dijo el Señor, somos la luz del mundo. Pero si el Señor Jesucristo, que es el Padre de las luces, no está en nuestra vida, entonces no podremos alumbrar a nadie. A nadie. Esta noche, ¿cómo está el aceite de la unción del Espíritu Santo en tu vida? Amigo que me observas, que escuchas la palabra a la distancia, ¿cuál es el caminar tuyo? ¿A quién estás llevando al Señor? ¿El mundo te está sacando de la casa de Dios o estás trayendo almas a que conozcan al Señor que ha cambiado tu vida? Es bueno en esta noche, este culto misionero, recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Tal vez un campesino sin educación te fue a la casa diciendo: Jesucristo te ama. O posiblemente alguien sin educación te vio enfermo y te dijo: si me permites orar, el Señor te puede sanar.
Aleluya, porque nuestros comienzos fueron así. Pero hoy la iglesia del Señor ha crecido enormemente. Pero la iglesia del Señor no es lo que es por ser la iglesia pentecostal. La iglesia es lo que es porque el Señor Jesucristo está en medio de ella. Colócate de pie, por favor. No es por pentecostal, no es porque seas de los fundadores, es porque la pentecostal de los fundadores es de Jesucristo. ¿De quién es tu vida? ¿De quién es tu vida? Esta noche voy a invitar a uno que le va a entregar su vida al Señor Jesús. Un amigo, una amiga que ha caminado hasta hoy en oscuridad, que ha andado en tinieblas, que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene sabor, que nada tiene razón de ser. Aquí está el que le da sabor a la vida. Aquí está el que regala la vida en abundancia. Aquí está el que te alumbra tus pasos. Aquí está el que disipa las más densas tinieblas. Se llama el Señor Jesucristo. Ven, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Llega hasta acá, que aquí está el que cambia los corazones, el que transforma vida, el que sacó de allá de las tinieblas a este grupo de mujeres que hoy se identifican como damas Dorcas, cuyo nombre significa mujeres de buenas obras. Pero también hay conmigo aquí hombres de buenas obras, pero es Cristo en nosotros el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Venga, siga viniendo. En el nombre del Señor Jesús hay salvación. En el nombre del Señor Jesús hay esperanza. En el nombre del Señor Jesús hay libertad. En el nombre del Señor Jesús, la iglesia lo cree conmigo, hay poder. En el nombre del Señor Jesús hay poder. Y las tinieblas las reprendemos y exaltamos la luz en nombre del Señor Jesús. Alguien más va a venir. Permítame orar por usted. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu futuro? No sabes hacia dónde te diriges. Pon a Jesucristo al frente y Él te señalará el camino. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Porque como dice aquella canción, mi vida nunca más será igual. Hubo un día que se partió nuestra existencia. El día que Jesús entró a nuestro corazón y le reconocimos como nuestro único Dios y Salvador. Ese día nuestra vida cambió y hemos caminado hasta hoy. Y muchos creímos que no podríamos hacerlo porque no veíamos fuerzas, pero Él lo ha hecho todo. Él nos ha traído aquí, Él nos ha lavado, nos ha perdonado. Y si por los labios de alguno de nosotros ha escuchado la palabra, no somos nosotros, es Él en nosotros quien lo hace todo. Vamos a orar. ¿Alguien más va a venir? Un amigo más que va a aceptar al Señor Jesús en su corazón. Una dama, un caballero que hoy va a empezar a brillar con esta luz que viene del Señor. Venga, en el nombre del Señor Jesús, dese prisa. Salga, porque esta iglesia fue sacada de estas almas, fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Venga, mi querido caballero, venga, querida dama, dese esta noche el placer de conocer al Señor Jesucristo. Venga, tenga el gozo de saber lo que es una vida de verdad con el Señor Jesús. Venga. Venga, no se quede hasta allá, no se quede viendo cómo la vida de otros cambia y la suya no. Hoy todo puede cambiar. Santo Dios de los cielos y de la tierra, un día llegaste a nuestra vida cuando nada tenía sentido, cuando nada valía la pena. Algunos tal vez considerábamos la opción de terminar con nuestra existencia, porque el mundo nos había robado todo, el diablo nos había engañado por completo. Pero tú nos devolviste la esperanza. Tú, Señor, levantaste nuestra mirada y permitiste que volviéramos a ver brillar el sol. Tú pusiste un canto de alegría en nuestro corazón
Cambiaste nuestras lágrimas de dolor y tristeza por lágrimas de gozo, de alegría, de felicidad. Los que caminábamos solos hemos encontrado en Jesús un Padre. Oh Dios, te ruego por estas almas que han venido a tus pies.